Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Como siempre, es nuevamente un privilegio estar desde acá, compartiendo y predicando la palabra del Señor. He querido titular la predicación de hoy como el milagro de la obediencia. El milagro de la obediencia. Está enmarcada en una serie de predicaciones que empecé hace algún tiempo, hace algunos meses, basada en un libro de una serie de discipulados escrito por el pastor Eleazar Bermúdez, que se llama Formando un carácter cristocéntrico. Ya hemos hablado de varios valores espirituales que marcan un carácter que es cristocéntrico, por ejemplo, el amor, la santidad, la gratitud. Hoy, como el título de la predicación nos lo indica, el valor del que vamos a hablar es la obediencia. Y en nuestra lectura repasamos la historia de la primera desobediencia de toda la historia de la humanidad. Allí estaba Eva, y aunque los versículos que leímos solamente tratan de cómo desobedeció Eva, si lee un poquito más adelante también verá que Adán desobedeció. Y es curioso porque tenemos que pensar que un poco más atrás en el relato de Génesis dice que cuando Dios vio todo lo que había creado, vio que era bueno en gran manera. Y cuando dice todo lo que había creado, eso incluye al hombre. Entonces el hombre era bueno. Además, un poco en ese mismo contexto, leemos que dice que había creado el hombre a su imagen y semejanza. Y aún en esa condición, o sea, siendo bueno en gran manera, como el mismo Dios lo dijo, siendo imagen y semejanza de Dios, él desobedeció. Si seguimos leyendo el relato de Génesis, en el capítulo 5 veremos que empieza a relatar cómo fueron naciendo los hijos de Adán y Eva después de que Caín matara a Abel, Caín fuera castigado. Habla de que Adán engendró a Set y dice que lo engendró a su imagen y semejanza. Ya no a imagen y semejanza de Dios, sino imagen y semejanza de Adán, cuya naturaleza ya estaba sucia y dañada por el pecado. De ahí en adelante nuestra historia ha sido triste. Y si sigue leyendo en Génesis, usted verá que toda esa genealogía dice, y engendró y tal, engendró a cual, y murió. Y murió, y murió, y murió, y murió. Ese capítulo parece un cementerio. Muchos epitafios allí. Y es que la Biblia también dice que la paga del pecado es muerte. No solo muerte física, sino también espiritual. Principalmente espiritual. Si ustedes se dan cuenta, cuando el Señor confrontó a Adán y Eva, ellos no murieron físicamente, a pesar de que Él les había dicho, si comen del fruto van a morir, pero no cayeron muertos. Sin embargo, dice que Dios los sacó del huerto y los echó fuera del huerto, y ya no pudieron estar en la presencia del Señor como habían estado antes. Estaban separados de Dios, estaban destituidos de su gloria. Obviamente, después de años, Adán, como también le dijo Dios, murió y fue al polvo. El Señor le había dicho, trabajarás con el sudor de tu frente la tierra, y después que cumplas tus años, que completes tu tiempo, morirás e irás al polvo, porque polvo eres. Esas son parte de las consecuencias del pecado. Hoy quisiera que nos centráramos en el pasaje que está en Efesios capítulo 5, versículos del 5 al 7. Allí dice la palabra del Señor, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Y el versículo 5 de este pasaje en Efesios arranca diciendo unas palabras quizá muy sencillas, pero significativas para lo que vamos a estar estudiando hoy, oyendo y hablando hoy. Dice, porque sabéis esto. O sea, esto que Pablo les estaba diciendo a los efesios no era ninguna nueva revelación ni nada por el estilo. Estos creyentes sabían esto de lo que
lo que Pablo les estaba hablando. ¿Y qué les estaba diciendo? Bueno, que los fornicarios, los inmundos, los avaros, que son idólatras, no tienen herencia en el reino de Dios. Y está hablándoles no tanto del hecho de no tener herencia, sino de que esos grupos de personas, esas personas que practicaban esos hechos, estaban en oposición a Dios. Más adelante en el verso 6 los llama hijos de desobediencia. ¿Qué son los hijos de desobediencia? ¿Por qué la Biblia les llama de esa manera? Yo creo que lo primero que define este nombre acerca de aquellas personas es la naturaleza que tienen, la naturaleza que les domina. El verso 5 dice: ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra. Los fornicarios son aquellos que practican fornicación, es decir, cualquier acto sexual fuera de los límites establecidos por Dios para el acto sexual del hombre, del ser humano. Y el límite que ha establecido Dios para eso es uno solo: el matrimonio conforme lo presenta, lo dispone, lo dicta la palabra de Dios. Un hombre y una mujer unidos para toda la vida en matrimonio. Cualquier manifestación sexual, cualquier acto sexual fuera del matrimonio es pecado, es fornicación. Y un fornicario, fíjense que Pablo no usa el nombre del pecado, Pablo no dice la fornicación, aunque 2 versículos atrás sí lo hizo, en el verso 3. Aquí está diciendo los fornicarios, y da a entender que es una persona que está dominada por aquel pecado, que está hundida hasta el cuello en aquel charco de suciedad y que practica aquello en su vida. Personas que quizá conviven con sus parejas, personas que simplemente son promiscuas y tienen una pareja aquí, una pareja allá, personas que están con personas del mismo sexo. Todas estas personas practican aquel pecado. Dice también de los inmundos, porque no solamente se queda allí. Los inmundos, habla de la inmundicia, habla de la suciedad moral que hay en el hombre. Y habla de toda inmoralidad, todo acto de inmoralidad que por definición en la palabra es inmundo. Cualquier cosa que afecte la moral, cualquier cosa que se desvíe de la moral, que en la conciencia que Dios nos dio sabemos que es malo, se puede tildar de inmundicia. El fraude, la estafa, la mentira, el abuso de cualquier tipo, son cosas que atentan contra la moral de las personas. Y también los define a ellos como practicantes de estas situaciones, de estas acciones. No es un pecado eventual, sino habitual. Todo el tiempo están en esto. Y habla también de los avaros. ¿Y qué es la avaricia? Hay varios puntos de vista de los estudiosos. Simplemente piensan que aquí Pablo se refiere, unos, a la avaricia como se entiende, pues en su contexto natural, el amor al dinero. Quieren tener más, o a las posesiones materiales. Quieren tener más, pues. Una persona que desea más y más y más. Pero otros también, colocándolo un poco más cerrado en este contexto, hablan de aquellos que desean la satisfacción o el placer que produce el pecado. Por ejemplo, la fornicación o cualquiera de las clases de inmundicia de las que pueden estar involucradas en este texto. Desean aquel placer, aquella satisfacción que el pecado produce y van tras ellos sin ningún pudor. Y dice el texto que aquellos que son llamados avaros son idólatras. Fíjate que dice, o avaros, que son idólatras. ¿Por qué? Porque aquel que está deseando con esa intensidad cualquier cosa que no sea Dios, está poniendo aquella cosa en el lugar que solamente le corresponde al Creador. El que va detrás del dinero con aquella ansiedad está adorando el dinero, no a Dios. El que va detrás de las mujeres o de los hombres con aquella intensidad está adorando aquello, al sexo que le brindan estas personas, a la satisfacción, al placer que le brindan más que a Dios. Y así con cualquier otra cosa. Yo me atrevería a ampliarlo más allá de estos pecados de fornicación y de inmundicia. Cualquiera
que va detrás de un pecado, sabiendo que por ese pecado deja atrás a Dios o desplaza a Dios de su vida, es idólatra. Porque está buscando lo que supuestamente le ofrece o le da aquel pecado en lugar de buscar a Dios. Y podemos pensar, bueno, Pablo se refiere con hijos de desobediencia solamente a los que cometen estos pecados que están aquí en este texto. Yo creo que no. Pablo en otros pasajes da listas mucho más extensas de pecados. Por ejemplo, Gálatas 5 del 19 al 21. Dice allí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y como si no hubiera dicho bastante, pone al final, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estos que Pablo define como hijos de desobediencia son aquellos que tienen una naturaleza que les lleva a pecar, una naturaleza que les lleva a vivir en la práctica habitual del pecado. Y no porque digamos, yo no ando en fornicación, o yo no he adulterado, o yo no he matado a nadie. Pues vemos que no solamente se refiere a unos pocos pecados, se refiere a cualquier cosa que vaya en contra del estándar y del mandamiento de Dios. Entonces son por naturaleza pecadores los hijos de desobediencia. Pero quiere que le diga algo. Si seguimos un poco lo que comenté acerca del texto de Génesis, todos nosotros heredamos esa naturaleza de Adán. Todos nosotros somos hijos de desobediencia. Pablo avanza en el verso 5 diciendo que ninguno de estos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. En la misma carta a los Efesios, en el capítulo 2, podemos encontrar quizá una descripción bastante clara de la condición en la que está todo hombre que no conoce a Cristo. En primer lugar, cuando no tenemos a Cristo, estamos muertos en delitos y pecados. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esta frase, muertos en delitos y pecados, habla más que de una cuestión de naturaleza, de que estemos muertos espiritualmente, que es una realidad. Habla de una posición judicial. Dios nos ha acusado de que estamos en delitos y pecados en contra de Él. Y en esa acusación, en esa situación judicial, estamos muertos porque la paga del pecado es muerte. Estamos sin vida, sin relación con Dios, sin comunión con Él. Dice además que estamos siguiendo la corriente satánica del mundo. Fíjese, Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando no teníamos a Cristo, cuando no tenemos a Cristo, andamos siguiendo lo que marca el mundo y el mundo está dirigido por el diablo, hermanos. Hay muchas autoridades, muchos gobiernos, muchos líderes en este mundo, pero detrás de todo eso está el príncipe de este mundo moviendo los cables. A pesar de que está sujeto a la soberanía de Dios, es una realidad que este mundo está entregado al maligno, al enemigo, y marca corrientes y senderos por donde la gente que está ciega le sigue, ciegos a la verdad de Dios, ciegos al amor de Dios. Y así estábamos nosotros. Y así estamos todos cuando no tenemos a Cristo. Dice además que estamos entregados a los deseos de la carne. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros,
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estábamos entregados a nuestra naturaleza pecadora que heredamos de Adán, entregados a los deseos pecaminosos de nuestra mente, a los pensamientos que nos llevaban cada vez más profundo en el charco del pecado. Esa es la condición del hombre sin Dios, sin Cristo. Entonces, son pecadores por naturaleza, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también dice Pablo en el verso 6 que estamos bajo la ira de Dios. Dice allí, porque por estas cosas, refiriéndose a la fornicación, la inmundicia, la avaricia y todo pecado, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjense que en el versículo 5 dice, estos no tienen herencia en el reino de Dios, pero tienen una herencia, una triste herencia. Dice en Efesios 2:3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Están bajo la ira de Dios. Lo único que un hijo de desobediencia, que una persona que no tiene a Cristo puede esperar de Dios, si no le reconoce y si no cree en Cristo como su Salvador, es ira. Y cuidado, hermanos, la ira de Dios es tremenda. No solamente está hablando de la ira que vendrá en castigo de todos los pecados de los hombres. Está hablando también de que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todo aquel que anda en injusticia. Lea Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. No lo vamos a leer ahora porque nos extenderíamos demasiado. Pero si usted va leyendo cuidadosamente cada versículo, verá que los hombres, habiendo conocido a Dios por las cosas que manifestó en el mundo, lo rechazaron. Y como consecuencia, su mente fue entenebrecida, nublada, oscurecida. Les fue cada vez más difícil mirar la verdad de Dios en el mundo. Y donde es evidente la presencia de un diseño, ellos empezaron a ver azar. Nosotros, no hablemos de ellos, nosotros mismos nos encontramos así en algún tiempo. Y más adelante podemos encontrar que dice que en vez de darle la gloria a Dios, adoraron a animales y a cosas y a ídolos hechos con sus manos. Se entregaron a la idolatría y en consecuencia Dios los entregó a la inmundicia. Y hicieron cosas terribles unos con los otros. Desecraron sus propios cuerpos. Pero no se quedaron allí, porque aún descendiendo en esta escalera hacia abajo del pecado, desaprobaron la piedad. Dice, no aprobaron el tener en cuenta a Dios. La piedad se refiere a eso, tener en cuenta a Dios en tu vida, vivir de una manera que toma en cuenta para todas las cosas a Dios, al Señor, al Creador. Ellos desaprobaron esto y entonces Dios lo entregó a una mente reprobada para que hiciesen cosas que no convienen. La ira de Dios se manifiesta aquí y ahora contra aquellos que le desobedecen y que van en contra de Dios, porque la palabra de Dios ha salido libremente para predicarnos a todos la realidad de la ira de Dios, la realidad del amor de Dios y la realidad de la salvación del Evangelio. Todo aquel que decide rechazar aquello, tristemente el Señor, llega un momento en el que no actúa más y los deja de su cuenta en aquello que desearon, en aquello que amaron. Hay que tener cuidado, Señor. Hay que tener cuidado con esto. Sin embargo, también les espera lo que la Biblia llama la ira venidera, el día en el que la ira de Dios se manifestará contra toda injusticia. En 2 Tesalonicenses 1:9 dice que aquellos que desobedecieron, que no conocieron a Dios y desobedecieron el Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición. Y aquí está la perdición, estarán excluidos para siempre de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa condición en la que todo ser humano que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, está hoy separados y destituidos de la gloria de Dios, en aquel día se hará eterna.
nunca más tendrán la oportunidad de ser salvados de sus pecados y de la ira eterna de Dios. Entonces, los hijos de desobediencia que todos nosotros somos o fuimos en algún tiempo, están definidos por su naturaleza, están destituidos de la gloria de Dios y están bajo la ira de Dios. La conclusión, ¿cuál es? En esta condición tan triste en la que todos nosotros nacemos en este mundo, no podemos salvarnos a nosotros mismos. No tenemos manera de escapar por nuestra propia fuerza, por nuestra propia inteligencia, escapar de esta condición terrible de enemistad con Dios, porque somos enemigos de Dios. Ninguno de nosotros es capaz de cambiar esta circunstancia. Qué terrible situación en la que cada uno de nosotros nace en este mundo. Esos son los hijos de desobediencia. Hablemos ahora de los hijos de Dios. Como nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, entonces Dios actuó. En su suprema misericordia envió a su Hijo. Su Hijo se hizo carne, se hizo ser humano. Y dice Efesios 5:2 que se entregó a sí mismo por nosotros. Esa muerte, esa condena que nosotros debimos pagar y merecemos pagar, la pagó Cristo en una cruz. Un ser santo y sin pecado, que aún siendo ser humano no desobedeció como desobedecemos las personas, sino que anduvo en rectitud, en justicia, en amor, toda su vida. Y aún así fue a una cruz a pagar por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, porque eso que hizo Dios fue pura gracia. Y lo único que se nos exige es tener fe en Cristo como nuestro Salvador y en lo que Él hizo en esa cruz para salvarnos. Y solo con eso podemos ser salvos de nuestros pecados. Él hizo eso, Él fue a morir en esa cruz, no cuando nosotros nos habíamos limpiado a nosotros mismos. Ya dijimos que no podíamos hacer nada para salir de aquella situación asquerosa y terrible en la que nacemos como pecadores. Pero Efesios 2:5 dice, aún estando muertos nosotros en pecados. Él vino aún siendo nosotros sus enemigos, aún estando nosotros en medio de nuestros pecados y nuestras inmundicias, y nos amó de tal manera que cargó toda esa suciedad y la llevó al madero. Dice también que nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. No solamente nos sacó de nuestra posición de condenación en la que estábamos y nos trasladó al reino de su amado Hijo, donde tenemos seguridad eterna en Él, sino que además nos hizo nacer de nuevo. Dice 2 Corintios 5:17, porque aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido transformados, regenerados, nacidos de nuevo. Dice también que nos dio herencia. Efesios 2:6 dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos esperanza y tenemos entrada en la presencia de Dios gracias al sacrificio de su Hijo. Y dice también que nos llamó a buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No nos llamó para que fuéramos salvos y nos quedáramos en nuestras casas tranquilitos y soy salvo, ya. Y seguimos como veníamos viviendo. No, nos llamó para buenas obras, para obediencia a sus mandatos, para servicio en medio de su obra, de alcanzar a todo aquel en este mundo con las buenas nuevas de salvación. Él se entregó a sí mismo. Y entonces hemos sido llamados a la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Hacer lo que Dios ordena y no hacer lo que Dios prohíbe. Hacer lo que Dios ordena y no hacer lo que Dios prohíbe. Eso es obedecer. En Efesios 5:6, el pasaje que inicialmente estábamos tratando, Pablo les escribe, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Recuerdan que les dije que
el hecho de que hubiera tratado con el pecado de la fornicación, la inmundicia y la avaricia no significaba que fueran solo estos 3 pecados. Sin embargo, resulta llamativo que Pablo en esta carta solamente habla de esos 3 pecados. Resulta que en Éfeso, la iglesia estaba sufriendo el ataque de ciertos falsos maestros, los que llamaban los gnósticos, aún hoy creo que existen. Y una de las cosas que esta gente enseñaba era que estos pecados de la carne eran aceptables, eran justificables, porque eran comunes, naturales a todo ser mortal, y que de todas maneras Dios solamente estaba interesado en el alma, lo que hiciéramos con el cuerpo no importaba. Y habían empezado a encontrar entrada en las iglesias estas enseñanzas terribles. ¿Les suena familiar? Hay púlpitos hoy donde se está enseñando a los hermanos a andar en desobediencia y en pecado. La cultura de este mundo que nos rodea nos está diciendo cada vez más y con más firmeza y con más voces que lo que es malo es bueno y que lo que es bueno es malo. La advertencia de Pablo nunca ha sido tan pertinente como hoy. Nadie os engañe con palabras vanas. Todo eso que escuchamos hoy acerca de lo que la Biblia denuncia como pecado, todo eso que escuchamos hoy justificando el pecado, son palabras vanas, son palabras vacías. Pero no se han quedado solamente en la cultura que nos rodea, han entrado en la iglesia. Falsos maestros que enseñan al pueblo de Dios a pecar. Falsos maestros que justifican el pecado en la vida del creyente. Falsos maestros que se valen de su posición, de su ascendencia espiritual sobre las personas para pecar ellos mismos, abusando de la buena voluntad de los creyentes. Sobran las historias de iglesias donde oímos de pastores y líderes envueltos en escándalos de todo tipo. Y la advertencia de Pablo nunca será más pertinente. Nadie os engañe con palabras vanas. Todo el que venga a decir que el pecado, que la Biblia acusa como pecado, todo el que diga que eso es justificable en la vida de un creyente, le está mintiendo, hermano. Le quiere engañar y le quiere seducir para llevarle a la desobediencia. Tenemos que estar preparados contra el engaño del mundo y de los falsos maestros. Y en el verso 7, en Efesios 5:7, Pablo nos dice, no seáis pues partícipes con ellos. Y aquí está hablando de los hijos de desobediencia, los fornicarios, los inmundos, los avaros, los borrachos, etcétera, 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 los pecadores. No seáis partícipes con ellos, es decir, no participen de sus pecados. No solamente participamos del pecado cuando lo cometemos, participamos del pecado cuando no nos oponemos, cuando tenemos la capacidad de oponernos al pecado y no lo hacemos, cuando aconsejamos a otro en el pecado, cuando animamos el pecado o lo consentimos, cuando lo aplaudimos, cuando lo minimizamos, cuando decimos, no importa, tranquilo, el Señor sabe. Ciertamente nuestra labor no es destruir al hermano que peca, pero debemos darle la importancia que merece. Todo pecado debe ser combatido en la vida de todo creyente. Y es importante y es un suceso, por más pequeño que sea, un suceso grave en la vida de un creyente vivir con un pecado recurrente u oculto. No lo podemos minimizar, no nos podemos gozar con el pecado. Lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las calles, lo que oímos en la música. Sin pensarlo, sin darnos cuenta, nos estamos gozando en el pecado del mundo. Y la otra cosa importante de no ser partícipes con los hijos de desobediencia es no tener comunión íntima con ellos. No nos podemos apartar de ellos porque a ellos Dios nos ha llamado a alcanzar con el Evangelio. Hay que ir a predicar la palabra. Hay que ir a proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero no podemos estrechar vínculos con el que vive en el pecado. Porque estamos llamando a nuestra vida lo mismo que los ha destruido a ellos. Son compañías que destruyen la vida de un creyente. Ahora, a todo esto nos llama Pablo, o el Señor mediante Pablo. Pero
¿Saben? No dejo de pensar en que antes de conocer a Cristo yo era un hijo de desobediencia. ¿Y saben qué? Aún lo soy. Esa naturaleza aún está en mí. ¿Cómo atendemos a este llamado a la obediencia? Pablo mismo se lo preguntaba. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo podemos establecer la lucha contra la desobediencia en nuestras vidas? Yo tengo un chiste, digamos, privado con las personas que hacen catecúmenos conmigo, porque para todas las cosas yo tengo un solo remedio. Todo es con ese mismo remedio. Es el ungüento para toda herida y toda magulladura. Y a veces le digo, mira, me da risa, porque cada pregunta que me haces terminamos siempre en lo mismo. Y solamente hay 3 estrategias que nosotros podemos seguir para ser obedientes, para erradicar el pecado de nuestras vidas. Lo primero es alimentarnos de Dios. Necesitamos permanecer en la palabra, aferrarnos a la palabra de Dios, atesorarla en nuestros corazones, entenderla, meditarla, aplicarla a nuestras vidas, vivirla. Necesitamos comer de la palabra de Dios diariamente. Necesitamos orar continuamente. Pablo mismo dice en una de las cartas a los tesalonicenses, creo que la primera, orad sin cesar. Pablo no está diciendo arrodíllate y empieza a orar y ora y ora y ora hasta que te mueras ahí. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Pablo es que en toda circunstancia, en toda situación, la oración debe ser tu primera opción. Estés alegre, estés triste, estés sufriendo, estés gozándote, la oración debe ser tu regla. En todo tiempo, la comunicación con Dios es esencial. Y la comunión íntima con Dios y con los hermanos. Palabra, oración, comunión. Un cristiano que permanece solo se estanca. Pierde toda defensa en contra de los ataques del diablo. Pierde toda defensa en contra de la tentación. Ciertamente hay situaciones en las que no podemos estar junto con otros hermanos. Hay situaciones que nos los impiden. Pero yo no me refiero simplemente aquí a venir a la iglesia. Yo me refiero aquí a tener verdadera comunión con otros hermanos en Cristo. Que incluye el estar aquí los domingos, los miércoles, pero que va más allá. Amistades que podamos forjar, relaciones de las que podamos aprender, porque yo no me las sé todas y el Señor no me enseña todas las cosas a mí solito. De cada uno de ustedes yo aprendo y ustedes aprenden de mí. Palabra, oración, comunión, eso es alimentarse, esos son los medios para alimentarnos de Dios. Segunda estrategia, privarnos del pecado. Cuando alguien está dejando las drogas o el cigarro o el alcohol, lo peor que puede hacer es decir, un traguito nomás, una patadita nomás. Si no le quita el flujo de entrada de pecado a esa naturaleza pecaminosa, hermano, se mantiene activa. La Biblia dice que la matemos de hambre a ese viejo hombre, a esa vieja persona. Que no proveamos para los deseos de la carne. Por más pequeño que sea el tropiezo, evítelo. Es pecado igual. Evítelo. Y aquí, habiendo visto estas 2 primeras estrategias, nos encontramos con un gran atolladero, ¿no? Porque decimos, si le estás diciendo a una persona que no tiene la fuerza de voluntad para obedecer por sus propios medios los mandamientos de Dios, ¿cómo crees tú que va a tener fuerza de voluntad para alimentarse de Dios y para abstenerse del pecado? Y aquí viene la tercera estrategia. Caminar por gracia por medio de la fe. Caminar en la gracia por medio de la fe. Así fuimos salvos. Fuimos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Qué tuvimos que hacer? Creer en nuestro Dios. Creer que Cristo murió en esa cruz para salvarnos y que resucitó para que nosotros fuéramos justificados. En Colosenses, Pablo también nos dice, así como creísteis, también anden, caminen a sí mismos. ¿Cómo? En gracia, la gracia de Dios que nos da para resistir la tentación, para abstenernos del pecado, para permanecer aferrados a Dios.
por medio de la fe. Si yo estoy convencido de que Dios me va a ayudar, si mi fe está centrada en que la gracia de Cristo alcanza para cubrir todo pecado en mi vida, yo puedo recurrir a Él en todo momento de tentación para que me mantenga aferrado a Él y para que me mantenga firme en abstenerme del pecado. 3 estrategias: alimentarnos de Dios, privarnos del pecado y hacer todo en la gracia por medio de la fe. Dios nos ha librado de una naturaleza terriblemente pecaminosa, del poder del pecado, para ir a una vida de obediencia radicalmente distinta a nuestra vida vieja. Él nos ha regenerado y nos ha capacitado. Nos ha dado el Espíritu Santo para enfrentar todas estas cosas. Y debemos recordar, hermanos, cuando tengamos la tentación de decir, no importa, nadie se va a dar cuenta, Dios me perdonó. Tenemos que recordar que vivimos bajo la gracia y hemos sido perdonados, eso es verdad. Pero eso no supone que tenemos una licencia para abusar de la gracia de Dios. Ciertamente podemos abusar de ella, porque Dios no pone condiciones. Él dijo que por la fe podemos creer en Él y ser salvos. Pero yo me preguntaría, hermano, si usted está en un patrón de abusar de la gracia, yo siendo usted me preguntaría, ¿realmente puse mi fe en Cristo? ¿O hice otra cosa? Porque si yo soy creyente, si yo soy cristiano, debo estar incómodo con el pecado en mi vida. Debo estar desagradado conmigo mismo. Porque nacimos de nuevo a una vida de obediencia para el Señor. Y cualquier salida de ese llamado nos debe hacer ruido, nos debe confrontar, nos debe doler en el alma y en el corazón, sabiendo que Cristo sufrió tal contradicción de pecadores por nosotros. La obediencia es de primera importancia para el Hijo de Dios. Y yo me pregunto, ¿la trato hoy con ligereza en mi vida? ¿Trato yo la desobediencia con ligereza en mi vida? Solamente porque no es un pecado grande, escandaloso, reconocido, público. No importa si los demás no lo ven, Dios lo está viendo. ¿Trato yo con ligereza la desobediencia en mi vida? ¿Será que estoy convencido de que hay circunstancias de necesidad o de sufrimiento que condonan o permiten la desobediencia en mi vida? ¿Saben una cosa? Una frase tremendamente peligrosa es: el Señor sabe. Sí, yo sé, el Señor sabe, y muchas veces el uso de esa frase es legítimo, pero ¿cuántas veces no lo usamos para decir, el Señor sabe por qué lo hice? El Señor sabe que no tenía otra opción, no tenía otro camino. Es una frase peligrosa, porque nos lleva a la autocomplacencia, nos lleva a una falsa seguridad de que Dios está contento y complacido con nosotros como creyentes, y que nos pasa la mano por la espalda diciendo, ay sí, hijo mío, yo sé que pecaste, pero cuando eso no es así, la desobediencia rompe la comunión con Dios. Me pregunto si habrá patrones en mi vida, patrones repetitivos de abuso de la gracia, estos círculos viciosos de desobediencia, arrepentimiento, confesión, que se repiten vez tras vez, tras vez, tras vez, sin una verdadera disposición del corazón y del alma, a luchar, a aferrarnos a nuestro Dios y a oponernos por completo al pecado en nuestras vidas, aferrados a la gracia por la fe en Cristo. Esos son patrones de abuso, patrones con los que calmamos nuestra conciencia porque, ay, ya me arrepentí, ya confesé, y a la mañana siguiente te levantas sin vergüenza a confesar lo mismo. No que no pueda pasar, pero la pregunta es, entre la oración de ayer en la mañana y la de hoy en la mañana, ¿luchaste? ¿En verdad te aferraste a Dios e hiciste todo lo posible por erradicar la desobediencia de tu vida? Esa es la pregunta. O quizá te estás dejando embaucar por alguna falsa enseñanza respecto a lo que es desobediencia y a lo que es pecado. Estamos sujetos a esa tentación todo el tiempo. Puede que hoy me escuches y después de haber escuchado todas estas descripciones, sobre todo aquella que hablaba de los hijos de desobediencia, reconozcas que hoy eres uno de ellos.
sientes en tu corazón que tu vida tiene que cambiar, que Dios te está llamando hoy a algo diferente, solamente hay un nombre que Dios ha dado a los hombres para ser salvos, y ese es el de Cristo Jesús. Solamente Cristo puede traer salvación a tu vida, puede llevarte a una relación con Dios donde en lugar de ser hijo de desobediencia seas hijo del Dios Altísimo, renovado y transformado por su gracia y para su gloria. Solo debes reconocer tus pecados, arrepentirte, que tu mente cambie hoy respecto de ti, respecto de Dios, y que invoques el nombre del Señor Jesús para salvación. Hoy es el día. Hoy puedes hacerlo. Él no va a cerrar la puerta. Él te recibirá y transformará tu vida. Vamos a orar.